porque se vacunó hace quizá un año, algunos meses más, etcétera. ¿Es necesario, doctor, que vuelva a tener un proceso de estos tipos de inyecciones, de estas vacunas, para evitar que se retome el tema del problema del COVID? Definitivamente sí, particularmente para los grupos de la población que se consideran de mayor vulnerabilidad ante un episodio de COVID. Por ejemplo, las personas mayores de 65 años de edad, quienes sufren alguna morbilidad tipo diabetes, enfermedad cardiovascular, obesidad extrema, enfermedades pulmonares crónicas y quienes tienen trastornos inmunosupresivos, por ejemplo, las personas trasplantadas, también quienes sufren insuficiencia renal, es decir, todas aquellas personas con patologías crónicas y quienes además ya han tenido más de un año de haber recibido la última dosis de alguna de las vacunas, son particularmente los grupos candidatos para recibir un nuevo refuerzo de vacuna anti-COVID, precisamente por lo que acabas de comentar, Miguel Ángel, lo que la Organización Mundial de la Salud está anunciando al respecto de la importancia de seguir haciendo mucha vigilancia a través de exámenes de laboratorio para conocer la verdadera magnitud del problema en todos los países y también para conocer cuáles son las variantes que están circulando y cómo será el comportamiento de estas variantes, porque lo sabemos, algunas pueden generar mayor transmisión de la enfermedad y de igual manera algunas otras pueden tener comportamientos clínicos de mayor gravedad. Por el momento, aunque se han incrementado el número de contagios en México y prácticamente en todo el mundo, no así la mortalidad y de igual manera no parece estarse incrementando de forma sustancial el ingreso a hospitales, aunque aquí en México ya el fin de semana pasado hubo saturación de algunos hospitales por enfermedades respiratorias. Ojo con eso, porque de continuar esta tendencia, bien podríamos llegar, quizás no a lo que ocurrió en el 2020-2021, pero de cualquier manera no debemos confiarnos. ¿Será necesario, doctor, que se abran nuevos espacios para que la gente los ciudadanos, podamos ir a recibir estas vacunas? Sí, definitivamente es muy importante. Como sabemos, el Seguro Social, el ISSSTE, a nivel federal, han implementado la vacunación contra COVID-19 por medio de las vacunas Abdala y Sputnik V, que son la vacuna cubana y la vacuna rusa, pero por ejemplo para el caso del estado de Jalisco, además de estas vacunas que aplica el IMSS, el ISSSTE, los hospitales y clínicas estatales están vacunando contra COVID a través de la vacuna Moderna, y también en el ámbito privado, pues recordemos que ya desde hace aproximadamente un mes inició la vacunación a través de la vacuna Pfizer. Entonces ya hay alternativas para la población para que de nueva cuenta quienes son parte de estos grupos vulnerables acudan a recibir un refuerzo, sobre todo si ya transcurrió un año desde su última dosis de vacuna anti-COVID. Claro, doctor, a mí me gustaría regresar un poco al tema de las pruebas y este llamado también de parte de la Organización Mundial de la Salud con respecto a que no estamos midiendo lo que ocurre con el COVID, porque pues como usted ya ha señalado en otras ocasiones, se está dando esta combinación con la presencia de la influenza y también del virus sincicial. Es correcto, Sonia. Estamos ante la escalada de enfermedades respiratorias. Si bien acabamos de hablar de COVID,
pero influenza también se está incrementando. Ya, por ejemplo, en Jalisco han ocurrido 5 defunciones en lo que va del año por influenza, que es un número superior a lo que vimos, por ejemplo, en la temporada respiratoria de el año pasado. Y de igual forma, este virus sincicial respiratorio, que no es un virus nuevo, es un virus que conocemos de décadas atrás, pero que en el último año en todo el mundo ha generado un incremento significativo, sobre todo en adultos mayores y en niños menores de 3 años de edad, un virus que puede causar neumonía y que en el caso de los niños puede causar bronquiolitis y llevarlos a hospitalización, y por supuesto es un virus que puede generar letalidad. Entonces, sí es importante el tema de las pruebas para identificar qué patógeno es el responsable y para actuar oportunamente con la terapéutica. Por ejemplo, la influenza tiene antivirales específicos. El COVID-19 también tiene antivirales ya específicos, altamente eficaces cuando se utilizan de forma oportuna. El virus sincicial respiratorio no tiene medicamentos antivirales, pero también cuando se detecta y el paciente está empezando a tener gravedad, pues el paciente tiene que ser hospitalizado para evitar complicaciones mayores y su letalidad. Y por otro lado, es importante la realización de pruebas, pero preferentemente en lugares autorizados para este propósito, para de esa manera también conocer la magnitud del problema. Un fenómeno que se está dando es el siguiente: ya se realizan pruebas en muchísimos lugares e incluso particulares ya tienen la oportunidad de comprar pruebas que no sé exactamente de dónde han venido, que no sé si tienen una suficiente regulación sanitaria, pero muchas personas incluso en su casa se realizan pruebas en saliva, por ejemplo, que no tienen todavía una reglamentación estricta, y esto ha conducido seguramente a que se subestime el número de contagios por COVID que hay en este momento. Se habla de 200,000 casos activos por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Ayer por la noche aparecía esa publicación, pero yo estoy seguro que estamos ante una cifra subestimada por el fenómeno de la realización de pruebas en muchos lugares, y de hecho en la casa de los propios pacientes, y en ese sentido pues no conocemos el número real de personas que están infectadas. Claro, doctor, entonces ¿usted recomendaría a la población no comprar estas pruebas en farmacias, sino ir a un lugar formalmente a hacerse las pruebas? Si es en farmacias, creo que estamos ante reactivos que sí tienen regulación sanitaria. Me parecería muy difícil que una farmacia bien establecida estuviera vendiendo un reactivo para realizar una prueba anti-COVID o incluso anti-influenza que no estuviera bien regulado. Pero, insisto, existen lugares en donde yo tengo dudas respecto de esa regulación, y por ende no sabemos, primero, si una prueba está bien realizada cuando alguien que no corresponde al personal de la salud la realiza en su propia casa, y segundo, el hacer diagnóstico de esa manera pues no lleva a la identificación del caso y por lo tanto a conocer el número de casos activos que existen en México, en nuestro estado, etcétera, y por lo tanto no conocer la magnitud del problema. Y tercero, también se tienen que estar realizando, aunque no a todos los pacientes, sí de forma aleatoria, la identificación genómica para conocer si se trata de la variante Omicron, si se trata de alguna otra de las variantes o de las subvariantes de Omicron. Por ejemplo, Eris,
o pirola, que son subvariantes de la cepa o de la variante Omicron, tienen mayor probabilidad de generar contagios. Todo eso lo tenemos que conocer a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica para poder actuar de forma más contundente y de forma mucho más profesional. Claro, y el tema también está en que el sector público dejó de hacer pruebas, ¿no? Definitivamente, Sonia. De hecho, desde el inicio eso fue una crítica internacional a nuestro país, cuando en poco tiempo, diría yo a los 2 meses de haber iniciado la pandemia de COVID-19, México decidió realizar pruebas solamente al 10% de las personas con sintomatología y a la totalidad de quienes se hospitalizaban. Este sistema de vigilancia, digamos, aleatorizado, pues llevó a una subestimación en el número de contagios. El propio entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hablaba, por cada 10 pacientes que se están detectando, no perdamos de vista que hay 80 reales. Es decir, multipliquemos por 8. Bueno, es porque adoptaron ese sistema de vigilancia que a mí en todo momento me pareció inadecuado, mientras que en muchos países europeos, en Estados Unidos, pues se realizaban pruebas prácticamente a todas las personas que tenían sintomatología y además a los asintomáticos que eran contacto de pacientes diagnosticados con COVID. Esa fue una vigilancia epidemiológica muy completa. En el caso del estado de Jalisco, sí se hizo prueba de laboratorio prácticamente a la totalidad de pacientes que tenían sintomatología. Entonces, tú lo dices muy bien, Sonia, en el momento en que a nivel gubernamental dejaron de realizarse pruebas de forma más amplia, se disminuyó la vigilancia epidemiológica y por ese motivo es muy probable que no tengamos claro cuál es el tamaño del problema en este momento y pues sí pedirle a la población que no nos confiemos. Esos 200,000 casos que está estableciendo el SINAVE seguramente son muchísimos más. Claro. Doctor, le agradecemos como siempre que nos comparta toda esta información. Muy buenos días. Muy buenos días, un fuerte abrazo, Sonia, Miguel Ángel. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias. Es el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, y nosotros hacemos una pausa. Regresamos con más información.